RTP. Hernán Reyes Aguinaga, ex secretario general del Centro Internacional de Estudios Superiores de la Comunicación para América Latina, CIESPAL, sociólogo y docente universitario, magíster, ex vocal del Consejo de Información y Comunicación, tema paro nacional, diálogo, movilización y leyes. Bienvenido. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Sí, les escucho. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptarla. Adelante. Señor Aguinaga, el tema de las movilizaciones, ¿cómo usted ve esta transición? Es decir, ¿va a durar poco, a corto plazo, largo plazo? ¿Esto se va a extender? ¿Y qué va a pasar con la economía, especialmente que estábamos hablando sobre esa economía comunitaria, esa economía necesaria de poder? Se vio que también la leche se la desperdiciaba. ¿Cómo usted ve esta situación? Empecemos por la economía. La economía del Ecuador es una economía desactivada en los últimos años. Ese índice de crecimiento de 4% que el presidente de la República ha manifestado que supuestamente va a haber no se sostiene en ningún dato confiable. Varios estudios de economistas connotados muestran que aquello no se da, lo que hay más bien es un gran déficit de inversión pública en todos los órdenes y no hay inversión privada tampoco en el Ecuador. Así que la economía ecuatoriana está en soletas, tanto así que el gobierno decide tomar la medida de incrementar el precio del diésel, una medida inconsulta, una medida no dialogada. Lo hace de manera abrupta, no lo hace siquiera escalonadamente, y esto provoca, obviamente, un remesón a nivel de la economía ecuatoriana. La economía de los hogares ecuatorianos ahora ya ha sentido el impacto de aquello, todos los productos han subido, productos de primera necesidad, y por supuesto a esto se le agrega toda la inestabilidad institucional y política que estamos viviendo. En ese sentido, no es que el paro provoca problemas en la economía de la gente. La economía ecuatoriana, como digo, el escenario es grave y en ese sentido también la respuesta del gobierno ha sido una respuesta, yo diría, totalmente centrada en sí mismo, en lo que considera que es una medida adecuada. No escucha a nadie el presidente Noboa y ha decidido ir con una estrategia de corte militar para frenar el descontento popular. Efectivamente, va perdiendo el presidente Noboa muchísimo apoyo, creo, con lo que está pasando y necesita desesperadamente tener aire político. Por eso es que va de cara a una asamblea constituyente, que era un recurso en último extremo que iba a tomar si seguía cayendo sistemáticamente, no mucho, pero ya sistemáticamente en su aprobación. Y la situación se complica porque evidentemente la gente que está sumada a las protestas en muchos lugares del país, porque esto podremos ver más adelante, es una propuesta muy sui generis, diferente del 2019, diferente del 2022. La protesta no tiene un escenario certero de cómo se va a desenvolver. Y yo creo que no se puede decir ahora esto va a terminar en una semana, va a terminar en 3 días o va a continuar indefinidamente con estos brotes de paralización y de movilización que hay en varias provincias del país. Y justamente el tema de cómo pueden ellos subsistir tanto tiempo y de dónde vienen los fondos para poder sostener tremendas marchas, y los dirigentes en sí, porque los dirigentes no están solamente enfocados en esas necesidades de sus agrupaciones, sino también en sus necesidades personales de poder. Entonces, ¿cómo usted analiza esta dicotomía entre un poder de dirigentes indígenas y la manipulación hacia sus propias comunidades para sus propios beneficios? Totalmente en desacuerdo con cómo fue planteada la pregunta. No es que los dirigentes están actuando por su propio beneficio. Parecería ser que en el mundo mestizo no se conoce el tipo de democracia comunitaria que se practica al interior del mundo indígena. Y esa democracia es una democracia de base, algo que no se entiende, obviamente, en la democracia formal, donde finalmente existen instituciones, por ejemplo, como el Consejo Nacional Electoral, que efectivamente sí están encabezadas por gente que solo quiere mantenerse en el poder.
y que ahora, evidentemente, respondiendo a la sumisión que tienen con Noboa, impiden, por ejemplo, que un partido político, el mayor partido del país, siquiera participe en la próxima Asamblea Constituyente. Eso es corrupción política. En el mundo indígena, son las bases y son las organizaciones de segundo y tercer grado las que finalmente empujan a sus dirigentes a que les obedezcan. Eso se rompió hace rato, ese magnetismo político que usted señala, don Hernán. En absoluto. En absoluto. Discrepo de usted, porque usted también es mestizo como yo. Discrepo de usted. Sí. En absoluto. Más bien, en el mundo indígena, ahora se ve que ni siquiera hay, y como bien se plantea, un financiamiento externo con mucho dinero para las movilizaciones. Ese es un cuento. En realidad las movilizaciones, si usted se fija bien cómo se dan, son paralizaciones esporádicas que lo que están haciendo es cortar vías y carreteras. Aparecen de las comunidades, cortan árboles, ponen piedras. ¿Quién está financiando eso? ¿Cuánta plata se requiere para eso? No se requiere plata para eso. Lo que se requiere plata, muchísima plata, es para movilizar todo un contingente militar a medio ejército ecuatoriano, a distintas provincias, con personal apertrechado, con personal, las tanquetas, 58 tanquetas compró el gobierno ecuatoriano a Israel, y de esas tanquetas que deberían ser utilizadas para luchar contra el narcotráfico y para entrar en zonas donde el narcotráfico está efectivamente operando, están siendo utilizadas para reprimir y, en este caso, inclusive, llegar a asesinar a un manifestante, como el caso del señor... ¿Y por qué no analiza usted, doctor Reyes, no analiza lo inverso? Sí. El comportamiento del indigenado frente a la sociedad. Queman y destruyen los fuertes policiales o las áreas policiales, hacen una serie de elementos, disparan contra helicópteros, bengalas o otro tipo de cuestión. O sea, hay una violencia también que excita una confrontación en el país. Acabamos de ver cómo la sociedad y la comunidad cuencana logró avanzar en algo, ¿sí?, sin tener que entrar en una resistencia ni paralizar al país. Se marchó y se logró algo. A ver, primero hablemos de Cuenca. Sí. La comunidad cuencana todavía no ha logrado nada. La respuesta de Noboa ante toda una ciudad indignada por el proyecto minero que pretenden dejar sin agua a Cuenca ha sido una respuesta absolutamente indolente. Ni siquiera ha echado abajo un informe ambiental que es hecho sin ningún sustento técnico. No ha habido respuesta concreta de Noboa a toda una ciudad. Si es que Noboa no responde a toda una ciudad, peor va a responder a el requerimiento de personas que están sintiendo en carne propia el impacto del precio del incremento del diésel. Usted habla de la violencia de las protestas. Las protestas se vuelven tanto más violentas cuanto la represión del Estado sea violenta. Ese es un principio fundamental. Y segundo, según los estándares internacionales, existen en las protestas siempre actos que finalmente ponen en riesgo a personas o a derechos humanos, pero eso no obsta para que el Estado tenga que respetar ciertos límites y no cruce líneas rojas. Noboa ha cruzado todas las líneas rojas, incluyendo su famoso cuento de última hora de llevar un convoy humanitario. Me pregunto yo, ¿qué convoy humanitario puede darse en Ecuador si es que no hay una guerra civil? Ecuador ha sido declarado desde hace ya un montón de meses un conflicto interno armado, pero entendíamos que el conflicto interno armado en Ecuador era un conflicto interno armado contra los grupos delincuenciales y las mafias organizadas. Las cifras muestran que Ecuador es en este momento el segundo país más violento en el mundo. El año 2025 es el año más violento en la historia del Ecuador. Más de 6.000 muertes violentas. Noboa no ha hecho absolutamente nada al respecto, por más que evidentemente los noticieros están llenos de allanamientos, operativos, etcétera, ya hasta el cansancio. Pero en la práctica las cifras demuestran lo contrario. ¿Qué sucede cuando el Estado reprime con todo lo que tiene, incluyendo la colocación de militares para reprimir a la gente, con operaciones que solo se dan en un acto de guerra? ¿O qué sucede cuando, sin aviso previo, sin que exista siquiera el encabezamiento de la Cruz Roja, se le ocurre al presidente Noboa? ¿Qué pasaba si la marcha pacífica de los indígenas llegaba a Quito y pusieron en desvelo la vez pasada? ¿Se tuvo que adelantar o se tenía que estar desde el punto de vista estratégico? A ver, en los dos levantamientos anteriores, en los dos paros plurinacionales anteriores, 2019 y 2022, llegaron las marchas a Quito y ya se vio lo que pasó.
Ahora no es que se va a impedir que las marchas lleguen a Quito, se va a impedir que en un momento determinado, como ya está pasando acá en Quito, tal vez en Guayaquil no se conozca, aquí en Quito ya existen paralizaciones también, ya existen movimientos y movilizaciones de varios sectores. Así que no es que en Quito no pasa nada. Doctor, pero también analicemos un poco, ¿no? Estas como parásitos que se pegan dentro de las manifestaciones con estos terroristas que están entrenados como guerrilla. En sí, si uno quiere realmente luchar por una libertad y estos terroristas son parte de esas agrupaciones donde realmente a mí me parece innecesario estar quemando cuarteles, quemando carros, destruyendo la propiedad pública y privada, utilizando adoquines de la calle y destruyendo y una agresividad como los militares. ¿A quién puede defender a sus propios ciudadanos si no los militares, si la misma ciudadanía no se puede defender? Los militares no están defendiendo a sus propios ciudadanos. Los militares están reprimiendo salvajemente, en algunos casos, como se ven tomas que circulan por redes sociales, a sus propios ciudadanos. Pero ¿y qué sucede con todos los militares que están ahorita secuestrados por los indígenas? ¿Qué sucede también? Voy a responder. Cuando el gobierno, como un gobierno de Noboa, actúa tan violenta y brutalmente contra su propia gente, porque eso es lo que está haciendo. Hay mil maneras diferentes si es que hubiera un gobierno medianamente racional, que se hubiera sentado a dialogar antes de tomar la medida, o que dialogara después de tomar la medida, pero es un gobierno que no quiere dialogar. Echa mano de esos discursos. Acusa a todo el mundo de ser el enemigo interno que hay en el país. Primero acusó a los narcotraficantes, después a los políticos, después a la Corte Constitucional. Es decir, Noboa se ha ido creando frentes, creando los frentes como enemigos paulatinamente. Ahora se supone que los ciudadanos son los terroristas. ¿Qué sucede cuando un momento determinado, personal armado, entrenado para matar, como son los militares, matan a un ciudadano y en vez de ayudar a ese ciudadano que está moribundo en la calle y a otra persona que le está intentando ayudar, porque Frank Fuérez está moribundo cuando se acerca a la tanqueta, se bajan 3 militares? Eso lo ha visto el país entero. Es decir, es algo que está ya teniendo repercusión y eco a nivel internacional. Todas las relatorías de derechos humanos, de pueblos indígenas, etcétera, de Naciones Unidas, han reprochado y están exhortando al gobierno nacional que no reprima hacia su gente. Entonces, el discurso del terrorismo, cuando en el caso de Otavalo, por ejemplo, una persona que no se sabe si es que es infiltrado del gobierno inclusive, atropella a una señora impunemente y se mete en un cuartel policial y el cuartel policial le protege y la gente indignada, como ya ha pasado con delincuentes, porque ahí sí los noticiarios de televisión justifican que el populacho, como le suelen llamar, linche a quienes protegen al delincuente. En este caso... es un término del populacho, es un término que lo usa usted. No he escuchado nunca en los noticieros. Si usted se fija en TC no he escuchado, no he escuchado usted. No he escuchado populacho, el pueblo dicen, pero nunca he oído un noticiero serio haciendo ese tema. No, en TC Televisión, en Crónica Roja y en RTU, en RTS, todo el tiempo están hablando del populacho. No lo utilizo yo, por eso lo digo irónicamente. Voy a chequear porque como veo televisión, también como mejor usted... no ver televisión y esos noticieros sobre todo mejor no ver. Hay que ver porque si no, no informo. Tengo que ver y mirar. Porque la gente está desinformada con esos noticieros. Bueno, esos noticieros precisamente eso me da la dimensión. También podría decir a alguien que lo que usted está diciendo desinforma también. Por supuesto, y está en todo su derecho. Por eso le digo, pero no nos pongamos así, uno mira a todos los lados, ¿no? Yo cuando oigo a la derecha criticar a Marx, digo, ¿habrán leído alguna vez algún papel de Marx? Y hablan con una soltura. O recuerdo a un gran analista ecuatoriano que hablaba, guayaquileño, que hablaba del socialismo del siglo XXI y le dije, ¿cuántas páginas crees que tiene el ensayo del socialismo del siglo XXI hecho por el alemán que vive en México? Me acabo de olvidar ahorita el apellido, no la sabía. Entonces, por eso es que le digo, yo miro los dos lados, no es que estoy casado con un lado ni represento, he sido un crítico del presidente en los temas, algunos que usted ha señalado, como la lucha contra la Corte Constitucional, otra. Pero en este momento también, analicémonos desde el punto de vista de la democracia. Una minoría absoluta, no relativa, porque no son todos los indígenas, quieren imponer una agenda. Y eso sí es molestoso. Es decir, una minoría de la violencia o de una resistencia aparente quieren imponer su agenda.
Y eso tampoco es correcto. Los indígenas están representados como nunca en el Congreso y tienen un número de asambleístas que si se los compraron, se los viraron, es diferente de comprender. Es decir, hay una partición democrática que está en la dialéctica, en la dialógica más que en la dialéctica, que es necesario en un país sentarnos a dialogar. Violencia trae violencia, doctor Reyes. Algunas precisiones nomás. Primero, no están representados como nunca en la Asamblea Nacional. En periodos anteriores han tenido hasta 23 asambleístas, si es que usted se refiere a... Yo no decía, tienen representación, no he dicho como nunca, y si lo dije no lo quise decir. Han ido hasta perdiendo representación, porque el mismo pueblo no confía. Completamente de acuerdo, Sí. perdiendo toda representación. Y eso me permite quizá también abordar un tema importante. La política este rato en el Ecuador y la conflictividad política no se está procesando por los canales institucionales. La Asamblea está absolutamente bloqueada. La discusión política en la Asamblea Nacional está absolutamente anulada. No se le da ni siquiera la palabra a la oposición política, algo que no acontece en ningún país civilizado del mundo, solo acá. Y más aún, las leyes de urgencia económica que el presidente Noboa ha aprobado, dos de ellas, digo yo, felizmente la Corte Constitucional a la que usted obviamente defiende, todos los ecuatorianos defendemos a esa institución, la Corte Constitucional ya dejó clara su sentencia. Dos de esas leyes de urgencia económica no pueden ponerse en vigencia porque son inconstitucionales. Esa es la realidad de la política ecuatoriana. Cuando la política no se procesa por los canales institucionales, cuando están cerradas esas vías, la política se tiene que procesar y los conflictos políticos por otro lado. Y eso es lo que está pasando en el Ecuador. En el Ecuador en este momento hay casi un enfrentamiento entre un gran sector del pueblo ecuatoriano, no es una minoría. El diésel nos afecta a todos los ecuatorianos, solamente que algunos de esos ecuatorianos están saliendo a protestar porque nos afecta a todos. Y en ese sentido, la política en este momento es una política que está enfrentando al gobierno del señor Daniel Noboa con el pueblo ecuatoriano en un escenario que él mismo se ha creado y ha llamado guerra. Pero doctor, pongámonos a pensar, el control y el problema con el diésel y con el subsidio. ¿Usted no cree que también no es justo que nuestra diésel sea pasado por las fronteras, utilizado de una mala manera justamente para el procesamiento de la droga, por lo que estaba subsidiado, el robo del diésel, que realmente ha sido un tema muy álgido en nuestro país? Hay personas que están acusadas sobre estos temas. El estabilizar un poco la realidad en que vivimos, ¿no? El poder realmente entender que ese subsidio ayuda a unos, pero beneficia a muchos otros. Entonces, ¿cómo usted realmente puede seguir con una situación donde las fronteras, no sé si usted vio, que me parece bastante interesante, en Ecuavisa están haciendo una investigación sobre cómo el diésel está siendo transportado por Perú. Ayer hicieron la primera fase de ese documental. ¿Usted cree que es justo para que nosotros como ecuatorianos tengamos que subsidiar a los peruanos o a los colombianos? Es que esa es una falsa narrativa. Si es que Ecuavisa, teniendo un pequeño equipo de investigación periodística, es capaz de entender los circuitos de transportación de contrabando de diésel al Perú, ¿por qué no la inteligencia militar y la inteligencia policial pueden hacer eso? ¿Por qué no poner al servicio justamente de cortar esos canales mafiosos y delincuenciales de contrabando de combustibles, por ejemplo, que se están dando a vista y paciencia de las autoridades o a veces también con la conveniencia de las autoridades? ¿Por qué no cortar esos canales y no perjudicar a toda la población ecuatoriana incrementando el precio del combustible? 50 años. Es muy fácil de entender aquello. 50 años ha sido la intención, pero no se ha podido porque usted ha señalado el problema fundamental. Hay intereses que no han permitido ese tema. Solo recuerde el hecho histórico del famoso notario que tenía dinero en la época de Alfredo Palacios y aparecieron los militares en un vuelo especial a saquear la notaría. ¿Se recuerda o no se recuerda? Así es, absolutamente. Y ahora oiga, una pregunta aprovechando este diálogo que tiene efervescencia. ¿Cómo ve
el proceso que plantea el presidente de una constituyente? Estoy absolutamente en desacuerdo. Noboa lo que quiere es simplemente un pretexto para poder tener un poco más de aire político, nada más. O, en su defecto, hay dos posibilidades. La hipótesis A es esa. Quiere cualquier cosa que le interesa cualquier cosa que le permita estar en condición de candidato. ¿Por qué? Porque Noboa, cuando está en condición de candidato, primero no deja de ser presidente. Nunca le obedeció siquiera el exhorto del Consejo Nacional Electoral y siempre fue presidente candidato, violentando la ley. Pero más de eso, cuando está en elecciones, Noboa es capaz de decir cualquier cosa y de ofrecer cualquier cosa, porque todo es a futuro. Y por eso es que llegamos a la situación que llegamos. El gobierno de Noboa es un gobierno basado en el fraude electoral. Fraude no en el sentido siquiera de las papeletas, porque yo no creo aquello, que lo de la tinta, etcétera, me parece que no tiene dónde sostenerse. Lo que sí tiene dónde sostenerse es el engaño y la mentira en todas las propuestas electorales, y uno puede revisar el plan de gobierno de Daniel Noboa y ver qué cumplió de esas propuestas que las dijo verbalmente y aquellas que las puso en el papel y lo que finalmente está haciendo. No ha cumplido nada, ha hecho más bien todo lo contrario. Entonces le interesa estar en época electoral para poder hacer nuevamente lo mismo. Y segundo, la segunda hipótesis, que quiere una asamblea constituyente porque el único elemento que le sigue obstaculizando para poder hacer lo que realmente quiere hacer por encima de la ley es la Carta Magna, la Constitución. Por eso la quiere cambiar. Ya no pudo con la Corte Constitucional. Finalmente la Corte Constitucional es una institución respetable que además tuvo la adhesión y el apoyo de mucha gente, del 99% de los juristas respetables que hay en este país. Y en ese sentido, Noboa quiere ir más allá. Lo que quiere es cambiar la Constitución para ponerla a su medida. Por ende, en mi opinión personal, primero va a ser una gastadera de plata absolutamente inútil, si es que Noboa o si es que sectores de la política ecuatoriana quisieran cambiar la Constitución y quieren cambiar aspectos puntuales, me voy a referir a uno. No están de acuerdo con el Consejo de Participación Social, de Control y Participación Social. Perfecto. Hay mucha gente que no está de acuerdo con ese consejo, ha funcionado mal o no ha funcionado, etcétera, etcétera. Ok, hagan reformas a la Constitución, pero no traten de generar artificialmente un espacio que nos va a llevar hasta el próximo año, evidentemente, si es que esto finalmente se acepta, hasta que se nombren constituyentes y demás, para que los ecuatorianos entremos nuevamente en una espiral electoral. Estamos hartos, estamos cansados los ecuatorianos de estar votando. Ya no son cada 2 años, ya no es cada año, ya es cada 6 meses, creo. Y en ese sentido, más bien, dedíquese a gobernar. ¿Qué pasó con el incremento de 3 puntos del IVA que dijo que iba a invertir para luchar contra la delincuencia? Totalmente fallido. La lucha contra la delincuencia es un fracaso completo, el plan Fénix es un fracaso completo. ¿Qué va a pasar ahora con los 2,5 millones que supuestamente el Estado está ahorrando por consumo del diésel? ¿Dónde lo va a invertir? Y claro, ya se sabe dónde lo va a invertir, para pagar deuda externa, una deuda externa que él mismo está contratando para pagar deuda externa. Ese es el círculo vicioso que tiene la economía ecuatoriana, por ende no va a corregir. En eso casi toda pero sí nos va a sacar plata a los ecuatorianos de los bolsillos mediante la eliminación de subsidios. Ese vicio, y usted como académico seguro lo puede investigar o ya lo ha investigado, es un vicio planetario hoy día. Decía un economista en los años 80, cuando yo trabajaba en la banca, decía, la deuda no se la paga, se la sirve. Y el sistema financiero va increciendo. Vea la problemática francesa, es gravísima, no es que es relativa, tiene un endeudamiento frente al PIB superior al del Ecuador, ¿no? Y se les está volviendo imaginable. Ha sido interesante esta conversa, como decimos los montubios. Sí. Agradezco su presencia y espero tenerlo pronto. Gracias, doctor. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un buen día. RTP